¿Qué tal? Bolivia fue a elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre. Sin embargo, hoy, 1 de noviembre, todavía se desconoce quién fue el ganador de estos comicios. El día de hoy estamos con Víctor Hugo Murillo, él es editor de la sección del Mundo del periódico La Nación, con quien vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo en ese país suramericano. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto, don Ronald, para servirle. Bueno, Víctor, mira, contanos, ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas en Bolivia después de las elecciones? Sí, como bien lo dijiste, desde el 20 de octubre hasta ahora no hay claridad quién en realidad fue el ganador de esa primera vuelta de elecciones en Bolivia. Esto obedece a una serie de hechos. Primero, en el primer cómputo que se da a conocer el mismo domingo en la noche, con un conteo rápido, no era el cómputo definitivo, sino un conteo rápido, con 84% de los votos, el presidente Evo Morales iba adelante y lo escoltaba el principal candidato opositor, Carlos Mesa. Pero la diferencia de votos entre uno y otro candidato auguraban de que habría que ir a una segunda ronda de elecciones, un balotaje en noviembre. Hasta allí la cosa pues parecía que por primera vez en muchos años en Bolivia se iba a dar una segunda ronda. Pero después de ese primer corte que se da a conocer, se produce un paronazo de 20 horas. Cuando se reanuda ese conteo rápido, el segundo escrutinio con 95% de votos escrutados muestra ya una tendencia favorable al presidente Evo Morales y le da 10,14 puntos porcentuales, que lo suficientes para triunfar en primera vuelta y evitar el balotaje. Y aquí es donde se produjo entonces la suspicacia y luego las denuncias de la oposición. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley boliviana, para ganar en primera vuelta hay dos condiciones. O un candidato obtiene 50% más uno de los votos, o logra 40%, al menos 40%, y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. Entonces, este escenario era el que estaba dando este segundo cómputo. Inmediatamente la oposición reacciona y dice: aquí hay fraude, aquí hay irregularidades, ¿por qué se detuvo? Y uno no puede desde acá saber quién tiene la razón. Lo que pasa es que históricamente en América Latina, en las últimas décadas, tenemos dos casos de situaciones similares donde luego se invirtieron los resultados. Te lo resumo, Ronald. En 1990 en los años 90, no recuerdo en estos momentos el año preciso, 1988 más bien, en México el candidato de la oposición, del principal bloque de oposición, que era Cuauhtémoc Cárdenas, estaba ganando en el cómputo. Se cae el sistema, supuestamente por fallas técnicas, se cae el sistema. Cuando levantan el sistema, resulta que Carlos Salinas de Gortari, candidato presidencial por el PRI, aparece en primer lugar y gana la elección. Eso es tan famoso como aquello que se hablaba en México del destape, y se conoce popularmente como la caída del sistema. Bueno, luego tuvimos el caso en Honduras en noviembre del 2017, cuando también se produce una caída del sistema, y el candidato opositor Salvador Narrala, que iba adelante, cuando se reanuda la difusión de datos, pierde la elección. Alimenta las suspicacias, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, esta es la situación que se está dando en estos momentos. Víctor, y en este caso, en el caso de Bolivia, digamos, paronazo de 20 horas, ¿también lo atribuyeron a algún tipo de falla en el sistema? Lo atribuyeron, sí, a algunas fallas, y no ha estado muy clara la explicación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Eso por un lado. Entonces, además, luego la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos hizo señalamientos en los cuales llegó a la conclusión de que había habido ciertas violaciones de principios que deben regir en una elección, como
equidad, imparcialidad, transparencia, independencia de las autoridades electorales o sugería ir a convocar a la segunda vuelta. El gobierno inmediatamente criticó esta posición, el gobierno de Evo Morales. Entonces, esto agregó todavía más suspicacia y explica todo el clima en estos momentos de efervescencia social que se está dando en las calles. ¿Qué postura ha tenido la oposición de momento? La oposición se mantiene firme en dos cosas. Una, que no acepta esos resultados, que hubo fraude. Ha llamado, hay gente en las calles, hay una huelga que está afectando sobre todo las ciudades de Santa Cruz y Potosí. Y además, en estos momentos, la oposición se mantiene al margen, rechaza una auditoría electoral que acordaron el gobierno de Evo Morales y la OEA y que comenzó ayer, que está en marcha, ¿verdad? Comenzó el 31 de octubre, ¿verdad? Sí, ayer 31 de octubre. Ayer 31 de octubre. ¿Cuánto tiempo se estima que va a durar este proceso y en qué consiste, Víctor? Sí, esta auditoría, se espera que los resultados de esta auditoría estén listos en 2 semanas a partir del 31 de octubre, es decir, más o menos estamos hablando de mediados de noviembre. Y esta auditoría consiste no solamente en revisar acta por acta, voto por voto, sino revisar, digamos, aspectos técnicos del padrón, del sistema informático y también lo que se llama la cadena de custodia, es decir, de una vez que se cierran las urnas, cómo se manipularon las papeletas, cómo se trasladó todo, es decir, que no haya votos que se perdieron, que se quedaron en el camino. Todo eso tendrá que revisarlo esta misión técnica de la Organización de Estados Americanos. Vos decías fuera de cámaras que Evo Morales aceptó que el resultado de esta auditoría va a ser vinculante para él también. Sí, correcto. Formalmente se comprometió el gobierno de Bolivia a que ese informe de la auditoría tiene carácter vinculante. Es decir, que si la auditoría llega a la conclusión de que hubo irregularidades y que es necesario dirimir la disputa en una segunda ronda, pues tendrá que haber segunda ronda. Eso es palabra empeñada por el gobierno. ¿Y puede ocurrir, Víctor, que esta comisión más bien determine que sea necesario repetir el proceso como un todo? No tengo entendido que esa sea la misión, sino que lo que puede más bien la auditoría es determinar si efectivamente se da la ventaja suficiente como para evitar, o sea, los 10 puntos porcentuales al menos, para evitar la segunda ronda, o si más bien hay que ir porque no se alcanzó. Interesante. Y en medio de toda esta efervescencia interna, la comunidad internacional, ¿qué ha dicho sobre este tema? Bueno, en esto, como es lógico, también hay sus divisiones. Por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, y otros países han apoyado al gobierno de Evo Morales y ya lo felicitar. México, por ejemplo, por el triunfo. Pero la OEA, por ejemplo, fue la primera que dijo hay que hacer algo para aclarar esta situación. La Unión Europea se plegó también a la posición de la OEA de hacer una auditoría, de que las cosas queden lo suficientemente claras. Y pareciera que la posición de la comunidad internacional es de esperar a que se aclare la situación. Estamos hablando de que este proceso, en caso de que se confirme la reelección de don Evo Morales, sería el periodo consecutivo número 4. El número 4, sí, sería la tercera reelección consecutiva de Evo Morales, todo un récord. Además, en este momento, ya Evo Morales es, en la historia de Bolivia, el presidente que más tiempo ha gobernado. Y podría ser que continúe hasta 2025. ¿Y cuál ha sido el contexto de la situación interna en Bolivia en estos últimos años, Víctor? ¿Ha sido de efervescencia, ha sido de tranquilidad? No, al contrario, ha sido un país que en general ha estado muy tranquilo, porque si bien es cierto, es un país de los llamados del bloque del ALBA, hay grandes diferencias, por ejemplo, en el manejo de la economía por parte de Evo Morales con respecto, por ejemplo, a la Venezuela de Nicolás Maduro. O sea, aún, digamos, con una caída que se ha dado en los últimos meses de los precios de las materias primas, de los recursos naturales de Bolivia, aún así la economía va a crecer este año un 3,5%, lo cual en el contexto latinoamericano no es nada despreciable, ¿verdad? Pero sí implica que ha bajado.
Bolivia no está como Venezuela, por ejemplo, consumida con una hiperinflación o con una devaluación desastrosa, igual como en Venezuela. O sea, económicamente Bolivia, hay que reconocerle que Evo Morales logró darle estabilidad política y estabilidad económica a Bolivia y ciertos progresos, por ejemplo, en materia social como educación, salud, etcétera. E incluso reducción de la pobreza. En eso sí se lo reconocen incluso los organismos internacionales. Lo curioso es que sería el segundo, digamos, gobierno, la segunda reelección de un gobierno del ALBA cuestionada, ¿verdad? Porque tenemos ahorita, en este momento en tela de duda, la elección en Bolivia. Y también tenemos el caso de Venezuela, ¿verdad? Sí, correcto, el caso de Venezuela y bueno, el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que también hubo reelección ahí absolutamente cuestionada de que francamente se puede dar por fraudulenta. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias. No sé si hay algún dato interesante que vos consideres necesario agregar. No, por el momento creo que es suficiente. Sí vamos a estar en nación.com pues informando conforme se vayan desarrollando estos hechos en Bolivia. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, y muchas gracias a ustedes, y ya lo escucharon. Vamos a estar manteniendo información constante sobre el desarrollo de este proceso de auditoría con respecto a las elecciones en Bolivia, así que los invitamos a darle seguimiento en nuestras plataformas digitales y también en la versión impresa. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.